hoy quería compartirles algo. Dije el domingo pasado que en los primeros días estuve reflexionando sobre la palabra de Dios, buscando una dirección. Me está fascinando mucho esto de encontrar nuevas direcciones, nuevas revelaciones sobre palabras que conozco, sobre palabras que he predicado muchas veces. Y esta de hoy, no solamente yo, sino que varios de los pastores la hemos predicado muchas veces y Dios ha usado esa palabra. Pero estaba reflexionando sobre esto de esperar en Dios. Y sobre todo porque pensaba en la palabra profética de este año y en tantas promesas de Dios para la vida de muchos de nosotros y cómo esa espera en Dios a veces se convierte en resignación, a veces se convierte en desazón. Yo soy de los que cree que muchos de los milagros no se producen en nuestra vida por nuestra culpa y no porque Dios no tenga ganas de producirlos, que hay muchos milagros que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida, pero no encuentra la fe necesaria para activar esos milagros. Y estaba pensando en eso, en esto de esperar en Dios. Yo cuando salgo unos días de descanso, siempre trato de escuchar mensajes y palabras de algunas personas que yo admiro, predicadores, y me puse a escuchar, pero ninguno, claro, yo no los buscaba por el título este de esperar en Dios, sino porque me inspira esta gente. En ninguno, yo dije, ahora va a pasar así, en alguno de estos mensajes voy a apretar el botón y va a decir, hoy quiero hablarles de esperar en Dios, pero no pasó. Pero sí comenté hoy que hay un concepto o dos que escuché en un mensaje de Bill Johnson que me hicieron detenerme y ponerme a pensar, a reflexionar. Es un hombre que yo admiro mucho y estaba pensando, ¿no?, en esto de esperar en Dios, en qué es lo que Dios quiere decirnos cuando nos llama a esperar en Él. Y bueno, me metí ahora con la ventaja de Internet en una cantidad impresionante de conceptos que tienen que ver con el por qué y el para qué Dios en distintos momentos de la Biblia habla de esperar en Él, que no son siempre los mismos. Y en algunos casos, justamente al revés, son circunstancias completamente distintas, pero el origen del concepto de esa frase es exactamente igual. Pero encontré una perla que me impactó y es entender que esperar en Dios no es cruzarse de brazos sin hacer nada. Muchas veces los pastores hemos predicado en esta dirección y hemos aconsejado en esta dirección cuando una persona está desesperada porque no encuentra la respuesta de Dios y le animamos a esperar en Dios. Vos tenés que confiar, tenés que esperar, Dios va a actuar. Claro, a veces es fácil decirlo, pero difícil vivirlo, ¿no? Cuando alguien está esperando con ansiedad una respuesta de Dios sobre una circunstancia. Y eso me motivó a buscar más de esto en la palabra de Dios. Me di cuenta que a veces tenemos un concepto errado de lo que significa esperar en Dios. Y hoy contaba que Bill Johnson, entre todas esas acepciones e interpretaciones de esperar en Dios, dio una que me pareció muy cómica, pero que me sirvió para lo que yo estaba pensando, ¿no? Él dice, es como danzar dando vueltas en un mismo lugar, como si fuera un trompo, ¿no? O sea, como si yo acá me pusiera a danzar así. No se entusiasmen que no voy a hacer el ridículo. Pero él decía, es como si empezáramos a dar vueltas en el mismo lugar. Estamos en un lugar, pero estamos en movimiento. Y él dice, y lo bueno es que uno está centrado en una sola cosa. En lo espiritual es en cuándo va a llegar el milagro. Pero él decía, en una sola cosa, en que cuando me caiga bien y no me rompa la cabeza. Y yo me quedé pensando en eso, aunque el mensaje iba en otra dirección. A mí me sirvió mucho ese concepto, porque entendí que esperar en Dios, ahora lo voy a desarrollar, no se asusten, esperar en Dios era estar en movimiento constante, parece la incoherencia, esperando y deseando caer bien. ¿Qué quiero decir con eso ahora en la aplicación espiritual? Que yo estoy en constante movimiento esperando en Dios hasta que llega el momento del milagro y ese momento del milagro me encuentra
en un movimiento de fe que me llevó a encontrarme con el milagro. Y ahora lo vamos a ver también en la palabra de Dios. Por eso digo, yo quisiera esta tarde, con la ayuda de Dios, si Dios acaso me da gracia para poder enseñarles una nueva manera de esperar en Dios. Que ustedes abran la cabeza, les pido que abran la cabeza y reciban lo que Dios quiere decirles. Una manera distinta de esperar en Dios, de esperar el cumplimiento de la promesa, de esperar el milagro que tanto anhelas. Me olvidé de preguntar si hay alguien que está por primera vez en una iglesia evangélica. Por primera vez. ¿Hay alguien? ¿Dónde? Allí. Me perdí la mano. ¿Cuál era? Esa. Dios te bendiga. ¿Y alguien que está por primera vez en esta iglesia evangélica? Ahí hay. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay un regalito para ustedes. Que Dios haga su voluntad como cantamos antes en tu vida, sobre todo en tu vida, muchacha, para la gloria de Dios. Decía que a veces tenemos un concepto errado de lo que significa esperar en Dios. Yo soy de los que cree que los milagros se accionan en la tierra y se consuman en el cielo. Hay que originar los milagros con acciones de fe. Hay que activar los milagros con acciones de fe. Como alguna vez prediqué hace años, no sé si está, así que no lo busquen. La acción precede a la gracia. Hay que buscarlo, no sé dónde está, pero pues, si alguno te pregunta, yo te lo mando a vos. La acción precede a la gracia. Siempre queremos la gracia de Dios, pero no queremos hacer nada para que llegue. Queremos el impacto de Steven Spielberg, de Hollywood, de que el mar se abrió en dos y el pueblo pasó en seco y luego ahogó al ejército enemigo. Pero pocos quieren hacer lo que hicieron primero los sacerdotes, que es poner el pie en la punta de la orilla del agua para que el mar se abriera. Tuvo que pasar eso para que Dios haga el milagro. Siempre la acción precede a la gracia. No le sigas pidiendo a Dios, Señor, si vos no das un paso conmigo, yo no sigo caminando. Si es que no diste el primer paso, por lo menos, porque Dios está esperando que des uno para que descubra si Él va con vos. Siempre la acción precede a la gracia. Hay un tiempo entre la promesa y su cumplimiento. Entre que Dios te concede una palabra, una promesa, una dirección de fe de que va a hacer algo en tu vida. Entre ese momento y el cumplimiento hay un tiempo que transcurre y de eso se trata esperar en Dios. Esta mañana le había puesto un título y hoy lo cambié. Esta mañana le había puesto esperar en Dios y ahora se llama esperar en movimiento, porque me pareció más incoherente y mejor. Porque esperar y moverte parece que se contraponen, pero quiero mostrarles cómo el Espíritu Santo nos enseña esta tarde que hay que esperar en movimiento. Ahora, esperar en Dios no significa esperar resignadamente. El diablo no tiene tanto problema con que Dios nos dé una promesa, una palabra, sino en qué hacemos mientras esperamos el cumplimiento de esa palabra. Ahí es donde Él actúa, buscando resignarnos, no creyendo que se va a cumplir. Y a veces esperamos en fe, pero resignadamente, y no me queda otra. Así que, ¿y vos crees que Dios puede hacerlo? Sí, sí, claro que creo. Creo, pero no creo. Esperar en Dios no es resignarse a que algo no sucede. Esperar en Dios es otra cosa. Por eso decía, como el ejemplo de Bill Johnson, de dar vueltas en el mismo lugar. Bill dice que hay que estar moviéndose constantemente hasta que Dios haga el milagro. Hay que estar en constante movimiento. Esperar en Dios no es inactividad, como a veces lo hemos interpretado. No es no hacer nada. Tampoco es involucrarme en 100 cosas o actividades para distraerme, para olvidarme de que el milagro no se produce. Se trata de moverme esperando en Dios, en las cosas de Dios, en la dirección de Dios, como si el milagro ya hubiera acontecido, sirviendo a Dios específicamente en lo que Dios quiere que yo haga para Él. Miren lo que dice Proverbios 21:31. Se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. ¿Quién alista al caballo para la batalla? No escucho, ¿quién? No, los pastores no. ¿Quién? Nosotros.
Algunos quieren que Dios le dome al caballo, le ponga la montura, lo aliste y se suba, cabalgue, gane la carrera y vuelva. Pero la palabra dice que el caballo tiene que estar alistado. Y cuando el caballo está alistado, la victoria sí que depende del Señor. Así que decir al del lado, estimado caballo, no. A alguno le encantaría aprovechar el que tiene al lado, ¿no? Pero se trata de estar preparado, impregnado, vestido de Dios, esperando mientras estoy activado, espero lo que Dios ya me prometió, porque yo dije que creía que si Dios dice ya está hecho. Hola. Y es hora, como vengo hablando el domingo pasado, de que creamos y vivamos lo que creemos y lo que decimos. Contaba hoy una anécdota que Dios le dio una visión a un empresario cristiano y le dijo, vas a comprar un edificio de unas dimensiones muy importantes para un proyecto que te voy a dar para la obra de Dios. Y él dijo, ¿cómo voy a hacerlo? Eso llevaría millones de dólares, qué desafío gigante. Pero dijo, Señor, si es tu voluntad, sea hecho, yo te creo. Al día siguiente fue al culto, entró, estaba ahí entre la gente, vino un nenito y le dio $1 centavo. Y ese hombre tomó el centavo de dólar, le agradeció al niño la monedita, el penique, y luego se arrodilló y dijo, gracias Señor por esta confirmación de tu palabra. $1 centavo para un proyecto de millones de dólares. Pero es interesante, él se inclinó y dijo, gracias Señor porque acabas de confirmar tu palabra, la que me diste. $1 centavo para la compra de un edificio, pero gracias Señor por la confirmación. Parece absurdo, pero cuando todo es de Dios y todo lo que me pasa es para Dios y Dios no permite que nada pase sin que Él lo controle, cuando todo lo mío es de Dios y para Dios, hasta los centavos profetizan. Cuando espero en Dios, el tamaño de la confirmación no importa, $1 centavo es suficiente. A veces estamos orando, decimos, me quiero ir a un viaje misionero. Taparle los oídos a Laura, por favor. Dice, el Señor me contestó. Vino una hermana, los jóvenes son especiales para esto, grupo de jóvenes. Una hermana y me sembró $500. Eso seguramente porque le contaste a todo el mundo que querías irte de viaje y te mangueaste indirectamente $500. Pero interesante cuando llega el último día para sacar el boleto y no tenés un peso y viene alguien y te diría, sentí esto de parte de Dios y te doy 10 mangos. Pues sí. ¿Qué quiere que haga con esto? Es una señal, porque los que estamos enfocados en Dios, los que estamos enfocados en que todo lo que nos pasa y hacemos es para Dios, y todo lo que hacemos es para Dios, todas las señales no se miden por el tamaño de nuestra cabeza, se miden por lo que el Espíritu Santo hace. Yo he recibido confirmaciones de cosas imposibles de maneras absurdas. Es más, a esta altura de mi vida ya ni espero confirmaciones impactantes, porque las pequeñas son las que desarrollan mi fe y son las que disfruto más cuando luego se transforman en realidad, como este hombre que creyó que ese centavo, ese penique era una confirmación de la palabra de Dios y al tiempo terminó edificando para la gloria de Dios. Vamos a 2 Reyes capítulo 2, versículo 8. Un pasaje muy conocido de la Biblia, de Elías y su discípulo Eliseo. Lean en casa los primeros versículos si quieren, pero Eliseo estaba ahí pegado a Elías y Dios ya le había dicho a Elías que se lo iba a llevar.
Así que Elías estaba tratando de que Eliseo haga su camino y no se detenga mirándolo a él porque quedaba poco tiempo, no sabía cuánto, pero era poco. Pero Eliseo no se movía de al lado de Elías. Y ahí pasó algo ahora en el versículo 8 en adelante. Vino el milagro de Dios que impactó a Eliseo y él se animó a pedir. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. No leas la Biblia como una novela de ciencia ficción. Aprovecho para decirte esto, aunque no es el tema de hoy. Yo cuando leo esto me emociono. El hombre de Dios vivía 100% en Dios y para Dios, a tal punto que era capaz de pararse frente a un río y con su capa golpear ese río, golpear el agua y que el río se abra en dos. ¿Vos entendés eso? ¿Cómo ves a mí? Vamos a la costanera ahora. Bueno, si me saco la camisa los peces salen corriendo, pero supongamos que tenga saco puesto, me saco el saco y se abre el río. Esto es lo que pasó. El río se partió en dos, de modo que ambos cruzaron el seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Y le dijo Eliseo, te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. ¿Perdón? Si vos y yo hubiéramos estado ahí, me hubiera dicho, yo quiero hacer milagros como este que hiciste recién. Yo quisiera que este poder que Dios te dio lo pueda tener yo, pero este cara rota, digo, yo quiero el doble, dice la otra versión, una doble porción de tu espíritu. Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Eliseo, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y las rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías. Cuando subió se le cayó el manto. Y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y si leemos el resto de la vida de Eliseo, veremos cómo se cumplió este pedido de esta unción especial de Dios, de poder que Dios le dio a Eliseo para milagros impresionantes. Ahora, qué interesante que le dice Eliseo, quiero una doble porción de tu espíritu, quiero el doble de tu poder. Y Elías le dice, estás pidiendo algo muy difícil. ¿Por qué le está diciendo eso? ¿Qué opinan ustedes? No los que estuvieron a la mañana, los que no estuvieron esta mañana. ¿Por qué creen que les dijo eso? A ver, vamos, prediquemos juntos. Anímense a equivocarse, estamos en la casa de Dios. ¿Por qué le dijo, me estás pidiendo algo muy difícil? ¿Por qué? Todos juntos no, porque me marea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo, estás pidiendo algo muy difícil? ¿Qué piensan? ¿Dónde? ¿Qué? Sí, pero algo bien específico. ¿Por qué? Hay que pagar un precio. Sí, pero algo más específico. ¿Por qué? Porque no le estaba pidiendo algo que él tuviera bajo su poder. Lo que le pedía no era de él. Porque si hubiera dicho, che, Elías, vos sos un grosso predicando. Quiero predicar como vos. Entonces le hubiera dado una clase de predicación.
Pero estaba pidiendo justamente lo único que no era de él. No le interesaba nada de lo de él. Le interesaba lo que él tenía que no era de él. Lo que venía de Dios. Y algo interesante también, ¿no? Porque le pedía algo que él no tenía. Ahora, si yo tengo 100 pesos y mi amigo me manguea 100 pesos. Bueno, con 100 mangos no te arreglo, pero estamos en ese sentido figurado. Bueno que no tengo acá la billetera porque me hubiera perdido 100 pesos ya. Y entonces él me dice, che, Jorge, ¿me prestás 100 pesos? Yo puedo decidir prestárselo o no. ¿Por qué? Porque tengo 100 pesos. Pero si me dice, ¿me prestás 200? Yo puedo zafar diciéndole, no tengo. Lo que me estás pidiendo no lo tengo. Así que lo que le estaba pidiendo Eliseo a Elías era algo imposible para él. Le estaba pidiendo algo que no dependía de él, le estaba pidiendo algo que no tenía y encima le estaba pidiendo el doble. Una incoherencia total. Y Elías encontró la única respuesta posible. Le dijo, mira, ¿sabes? Voy a parafrasear lo que le dijo Elías. Mira, la única que podés, cuando aparezca Dios, si estás ahí, capaz que la ligás. Pero digo, si me ves, no le explicó con detalles, pero lo que le está diciendo, si me ves cuando Dios me lleve, Dios se va a presentar a llevarme, porque ya me lo dijo. Si vos estás en ese momento mirando, la podés ligar. La única opción. De lo contrario no, porque yo no te lo puedo dar, porque yo no lo tengo. Elías le pidió una doble porción, Eliseo le pidió una doble porción a Elías. Cuando vio lo que pasó en el río, dijo, wow, yo quiero el doble de eso. Algo muy difícil. Y Elías entendió eso, que solo Dios se lo podía dar. Por eso dice, si me ves cuando sea arrebatado, lo recibirás. Es decir que la prueba para Elías era no perder de vista, para Eliseo, no perder de vista a Elías. El desafío para Eliseo era no perder de vista a Elías. Así que él tenía, escuchen, que esperar el milagro moviéndose. Él tenía que esperar el milagro de recibir la doble porción de Dios moviéndose. Porque Elías le dijo, tenés que estar en el momento que Dios me lleve. Así que me imagino que estaría hasta en la puerta del baño, cuando iba al baño Elías. Porque un tipo que es capaz de decirle a su líder, quiero el doble de lo que vos tenés. Porque vieron a veces los pastores y dicen, ay Jorge, yo quiero tener tu unción. Pero a este le dijo, yo quiero el doble de lo que vos tenés. Así que no lo dejó ni a sol ni a sombra. Me imagino cuando dormía Elías, Eliseo estaba con un ojo cerrado y otro abierto. No sea cosa que viniera justo en la noche y se lo perdiera. Así que él tuvo que esperar en movimiento el momento del milagro. No era no hacer nada hasta que se produzca el milagro, sino que él debía estar presente en Cristo todos los días y en todo momento, no solamente los domingos en el culto, para que el milagro aconteciera cuando él estaba en dirección al milagro, déjeme decirlo así. En vez de esperar el milagro quieto, él lo esperaba moviéndose hacia la dirección del milagro hasta que lo encontró. Él debía preparar el ámbito para el milagro. Vos y yo tenemos que preparar ámbitos para el milagro. Yo tengo una convicción para los que anotan, los milagros se activan en la tierra y se consuman en el cielo. Los milagros se activan con acciones de fe aquí en la tierra. Acá nace, esa es la fábrica. La fábrica son las acciones de fe. Las cosas que hacemos en Dios y para Dios cuando todo dice que no, pero yo en fe lo creo y tengo movimientos de fe como que el milagro ya está hecho. Y esa fábrica activa el milagro. En el cielo el jefe mira y dice, wow, ahí está la activación que esperaba. Entonces él derrama su milagro sobre esa vida. Los milagros se activan en la tierra y se consuman en el cielo. Mira, mientras más lejos vayas en Dios, más dura será tu caída y tu fracaso si no haces nada porque llegaste a una posición espiritual que te resultó cómoda. Es peligrosísimo eso. Ahora fíjate que el torbellino se lleva a Elías con el manto. Hasta ahí no pasa nada, pero dice que luego el manto se cayó. Así que Elías fue
envuelto en un torbellino, se fue para arriba y de golpe cayó solamente el manto. Esa es otra perla que me reveló el Espíritu, que me impactó, ¿no? El torbellino se lleva a Elías con el manto y no pasa nada, pero cuando cae el manto ya está empoderado, porque solo Dios podía darle a ese manto una impregnación espiritual para que se produzca el milagro siguiente. Cuando Dios toca el manto, se llena de la doble unción que Eliseo había pedido a Elías. Elías sube y el manto cae con doble unción del Espíritu Santo. Aleluya. Todo lo que Dios toca es transformado para su gloria. Todo lo que vos honestamente presentes a Dios y lo eleves al cielo en acción de fe, Dios lo tocará y lo convertirá en empoderamiento para la gloria de su nombre. Aleluya. Vamos a ir a otro pasaje que me interesa para que entiendas esto. Segunda Crónicas, hoy también pensé lo mismo, pero es muy largo. Segunda Crónicas capítulo 20, para que los que anotan solamente. Pero lo voy a contar así, sintéticamente. Está el rey ahí y se entera que varios ejércitos enemigos se pusieron de acuerdo para atacarlo. O sea que la derrota era inevitable. Un poder superador, una cantidad de ejército 10 veces más grande que la del pueblo de Dios. Y le vienen a avisar eso y él se amarga, se entristece y enseguida convoca al pueblo, convoca a ayuno, convoca a vigilia de oración y oran a Dios. Y cuando él ora a Dios, él comienza, como le decía en ese mensaje de la memoria, comienza a declarar la grandeza de Dios. Pero Señor, ¿acaso tú no eres el Dios que hiciste esto, esto y esto? ¿Y acaso Señor, tú no les perdonaste a estos, esto y esto y esto? Mira, ahora ellos vienen a atacarnos. Dios, haz justicia, manifiéstate. Y ahí me impacta, y es a lo que voy. Dios contesta con una orden absurda. Una orden que si la diera yo me pondría un chaleco de fuerza por incoherente. Dice, estén quietos y salgan mañana. ¿Perdón? Estén quietos y salgan. A ver, para, que te agarró el viejazo, Jorge. O me quedo quieto o salgo. ¿Qué hago? No, estate quieto y anda a la batalla. Quédate quieto, vas a ver mi gloria y prepárate, armate y anda a pelear contra el enemigo. Espera en movimiento, le estaba diciendo Dios. Parece incoherente, pero no lo es. Estar quietos parece que significa no hacer nada hasta que algo pase. Y por eso muchas veces perdemos un tiempo riquísimo, precioso, para conocer más a Dios y para hacer cosas en Dios, porque estamos ahí esperando. ¿Cuántas veces le dijiste a Dios, Señor, cuando me ayudes a resolver esto, wow, contá conmigo en lo que quieras? Dios no funciona así. El justo por la fe vivirá. Estar quietos no es no hacer nada. Hay que actuar y estar en forma, en entrenamiento espiritual, hasta que Dios gane su batalla, porque Él dice que Él pelea nuestras batallas. Dios le dice, vayan, prepárense, estoy por darles la victoria. Quedarse quieto habla de confianza y no de inacción. Estarse quieto habla de seguridad en que Dios va a contestar. Pero mientras llega esa idea de la respuesta, yo estoy en constante movimiento espiritual, porque yo sé que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces, fíjense que Dios le dice, van a ver mi gloria en la batalla. Esperen en mí. Prepárense para ir a pelear. Pero no te entiendo. Y entonces estos hombres que entendieron que a Dios no hay que entenderlo, sino obedecerlo. Y para que no pierdas tiempo, ya te digo que nunca lo vas a entender, porque el día que lo entiendas no sería Dios. Así que estos que no les correspondía entender a Dios, sino obedecerlo, dicen, ¿qué dice Dios?
Dice que nos quedemos quietos, pero dice que nos preparemos y vayamos a la guerra. Bueno, algo va a ser, no entendemos nada, pero vamos a hacer literalmente lo que dice. Así que ellos comienzan a declarar que Dios va a darles la victoria. No te olvides que tienen enfrente 10-1. Pero se ponen, parece ridículo, ¿no? Se empiezan a poner como en esa época, la armadura, agarran la espada, para ir a pelear contra un ejército invencible. Pero agarran la espada, se preparan, se ponen el escudo, preparan la lista en el caballo para la batalla y salen para la guerra. Pero si Dios dijo que se queden quietos, es que estar quietos no es no hacer nada, no es inactividad. Estar quieto es no desesperarte, que no te consuma la ansiedad, la angustia o la resignación, sino que mantengas la confianza en que Dios nunca te va a defraudar, porque el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Y mientras te convences de eso, no dejas de hacer cosas para Dios, no dejas de obedecerlo a Dios, no dejas de dar pasos de fe para Dios. ¡Aleluya! Entonces ellos se llenan de toda esa armadura y van para la guerra. Lo van a matar, supuestamente. Pero Dios dijo, así que van para allá. Y cuando llegan, ¿qué pasó? Yo diría, ¿y para qué se armaron? Si no sacaron una espada. Pues cuando llegaron, ¿ustedes saben lo que pasó? No saben, ¿no? ¿Qué les cuento? Dios es tan espectacular para resolver los conflictos que nunca los hace normalmente, como cualquiera. Hizo que los ejércitos que se habían unido se terminaban enfrentando entre ellos, se mataron unos a otros. Y cuando llegó el pueblo de Dios, estaban todos muertos. No solamente, escuchen esto, chicas, porque es lo mejor, ¿no? Viste que Dios es un exagerado. Hay un pastor que les dijo eso a ustedes. Ok, tiene razón el pastor. ¿Por qué? Porque Dios no solamente le dio la victoria sobre esos ejércitos que se mataron solos, sino que encima se quedaron con todas las riquezas y el botín que tenían el enemigo. Dios es un exagerado. Entonces, llegaron ahí, imagino que llegaron, no sé, Dios nos va a dar el poder de He-Man. He-Man es medio viejo, ¿no? Pero es el único que se me ocurrió. ¿Qué querés? Demasiado que llegué a He-Man. Podría haber dicho cosas peores. Dios nos va a dar un poder y con una espada vamos a matar a 354 cada uno. No, no, Dios cumplió. Se van a quedar quietos, no va a pasar nada, ni van a tener que sacar una espada. Yo los mato entre ellos solos, porque yo hago lo que quiero, como quiero, y no hay ningún enemigo más poderoso que yo, dice el Señor. Pero lo que tenés que aprender, que estar quieto no es, acá estoy hasta que Dios haga algo, acá estoy esperando la palabra, porque a mí me la dio un pastor, me profetizaron, pero no se cumplió. Pero creo que algún día, tal vez, antes de que muera, se cumpla. No es eso. Eso es lo que el diablo quiere. Lo que Dios quiere es que esperes en movimiento, que te pongas el escudo, que alistes el caballo, que prepares la espada y la lanza y salgas a vencer ese enemigo invencible, supuestamente, esperando que Dios haga algo en ese momento. Yo alisto el caballo y Él da la victoria en la batalla. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ellos se prepararon y avanzaron para la guerra. ¡Qué cosa loca! Quédense quietos, vayan a la guerra. Pará, ¿qué onda? Y por su acción en fe, por esperar moviéndose en fe, Dios le concedió la victoria sin pelear. Quiero enseñarte algo, iglesia, nuevo, una manera nueva de esperar en Dios. Espera avanzando en fe a la guerra contra tu enemigo. No te detengas. Tal vez es probable no tengas que pelear ni un minuto, pero eso es un problema de Dios cuando llegue el momento. Él quiere verte en acción, esperando. Entonces yo sigo hacia la meta, en el camino
Dios me va sorprendiendo con sus victorias, pero yo no dejo de moverme. Y de paso, mientras te moves hacia la guerra, digo yo, ¿no? Aprovecha a cambiar algunas cosas que Dios te pidió que cambies hace mucho tiempo y nunca terminaste de cambiar por culpa de no sé qué o no sé quién. Digo, mientras, porque los milagros se activan en la tierra y se consuman en el cielo. Así que esperar en acción, en movimiento, es un buen momento para aprovechar a cambiar cosas que nunca hemos cambiado. Y eso será seguramente de mucho agrado para el Señor. Gloria a su nombre. Quiero enseñarte, iglesia, esta noche lo que el Espíritu me reveló a mí. No esperes más sin hacer nada. Espera haciéndolo de Dios, con expectativa de su grandeza, con convicción de su poder, pero en movimiento, sabiendo que Él está a punto de manifestarte. Y lo mejor que te puede pasar en la vida es cuando Él manifieste su poder con su milagro. No te encuentres en un rinconcito quietito sin moverte, esperando a ver si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, sino que te encuentre cara a cara con el enemigo, aunque sea temblando de miedo, y ahí te dé la victoria por la gloria de su nombre. Quiero terminar temprano hoy porque quiero tomarnos un buen tiempo para orar. Quiero que recuerdes que los que estuvieron y a los que no se los cuento, cuando Dios dio la palabra profética para este año, ahí en esos días yo prediqué un mensaje de las 3 I: intimidad, integridad e influencia. Y ahí Dios me dio una palabra que yo solté proféticamente para la iglesia. Ese mensaje está seguro, así que pueden buscarlo. Que Dios nos estaba por meter en algo nuevo. Que Dios nos está por meter en algo nuevo y grande y glorioso, y algo que no es lo que conocemos como iglesia. Y quiero animarte y que te goces y que celebres, porque en esos días, cuando estaba probando esta palabra, Dios me trajo otra vez esa profecía y me dijo: hey, por si te olvidaste, quiero ratificarte esa palabra. En este año voy a llevar a la iglesia a un lugar nuevo, a un nivel nuevo, a un lugar que no han conocido, que no han experimentado. Lo voy a llevar. Y yo decía: ¿por qué me lo recordás ahora, Señor? Porque no quiero que esperen sin moverse esas cosas de mí. No quiero pasividad. Y no estoy hablando de actividades o de ocupamiento de tiempo. Estoy hablando de centrarme en lo que Dios quiere para cada día de mi vida y llevarlo a cabo, dentro o fuera de la iglesia. Y lo que Dios me decía: ratifico esa palabra para la iglesia, pero no quiero que se queden quietos sin hacer nada, esperando que llegue ese momento. No quiero que esperes que Dios haga el milagro en tu vida mientras vos no haces nada. Como te mencioné hace un rato, movete en fe hacia el milagro y el milagro se va a hacer realidad en tu vida. Aleluya. No, el concepto que habíamos predicado por años y aprendido era esperar el milagro en Dios. Confía, tené fe, espera, el milagro va a venir a vos. Ahora te digo al revés: anda a buscar el milagro. La incoherencia es la que sale de la palabra de Dios, lo que suena incoherente. Espera el milagro moviéndote. Ponele un norte, una meta a tu milagro y anda a buscarlo esperando en Dios. Tu vida se va a estar moviendo, pero tu corazón y tu mente van a estar convencidos de que Dios no te va a fallar, porque Él nunca te falló. Quisiera terminar esta tarde y a dejar las notas para no seguir insistiendo en el mismo punto. He aprendido que no hay mejor estadio, mejor situación, mejor manera de que te sorprenda un milagro de Dios haciendo las cosas de Dios, estando en el centro de su voluntad.
También he sabido de que me sorprende un milagro y sentirme avergonzado de haber estado de brazos cruzados esperándolo. Y lo mejor que te puede pasar es que el milagro no te sorprenda de brazos cruzados, sino que el milagro te sorprenda moviéndote. Porque el pueblo de Israel, hasta el último momento que llegaron, fueron al encuentro del milagro que no tenía título de milagro. Escúchame bien esto, con esto termino. Fueron al encuentro del milagro que tenía un título contrario al milagro. El título que tenía era muerte. Ellos fueron a la guerra, a una batalla que estaba perdida. Así que no fueron porque Dios dijo, vayan hasta allá, tranquilo, empílchense para disimular, pero cuando lleguen los mato a todos. No, Dios no le dijo eso. Dios le dijo, estén quietos, pero alístense y salgan a pelear. Así que ellos no entendían nada, pero obedecieron y fueron al encuentro del milagro. Pero cuando miraron el lugar y la meta, no decía milagro, decía mueren todos acá. Pero Dios había dicho, estén quietos y confíen. Así que a pesar de que leían enfrentamiento y muerte, ellos fueron en la vista caminando hacia la muerte, pero en el espíritu caminando hacia el milagro. Pero tuvieron que llegar a ese lugar. No vino el lugar a ellos. No llegaron los enemigos hasta la puerta y se desmayaron ahí. Ellos tuvieron que ir hasta el territorio enemigo. Y cuando llegaron al lugar del milagro, el milagro aconteció. Cuando llegaron en movimiento de esa espera en fe a la meta, el milagro aconteció. Y cuando ellos dijeron, bueno, acá estamos, che, acá llegamos, ¿qué hacemos? Y dijo, no, ahora miren, yo soy el Dios Todopoderoso que pelea sus batallas. Miren lo que hice mientras se movían hasta acá. Miren lo que hice mientras creyeron en fe que algo iba a hacer. Miren lo que hice, aunque estaban muertos de miedo, siguieron caminando esperando que yo haga un milagro. Miren todo lo que hice yo mientras ustedes estaban moviendo. Ustedes fabricaron el milagro acá en la tierra y yo bajé del cielo y el espíritu de muerte mató al enemigo para que ustedes den gloria a mi nombre. Dale gloria al nombre de Dios. Aleluya. Anda ahora, hace un clic en tu cabeza y cambia tu manera de esperar en Dios. Empezá a esperar caminando, empezá a esperar moviéndote, empezá a moverte erradicando la resignación de esa espera y llenándola de la convicción de que Dios lo hará. Inclina tus ojos, por favor, hay un momento. Ahí en tu lugar donde estás, no te distraigas, se trata de vos con Dios. Tal vez esperado porque así lo entendías. Has esperado inmóvil ese milagro, esa victoria. No quiero que esperes más ahí quieto sin moverte, porque en definitiva esa espera es mentirosa. Te está dominando la convicción de que no va a pasar. Te está gobernando el espíritu de que el milagro no va a suceder. Te está gobernando el espíritu de resignación. Así que yo esta tarde te voy a llamar, dice el Espíritu Santo, a esperar en movimiento. Eso lo pueden hacer solamente los que están enfocados en Dios, inspirados por el Espíritu, viendo con los ojos de la fe. Yo estoy esperando. Mi vida se mueve, mi cuerpo se mueve. Mis actitudes están en movimiento en favor de Dios. Y esa es la manera de esperar en Él. Porque es la manera de dar por sentado de que no dudo de que Dios lo hará. Ya no dudo más de que Dios lo va a hacer. Le muestro a Dios que le creo moviéndome. Le muestro a Dios que le creo dando pasos de fe, aunque me estén acercando al enemigo, porque cuando llegue ahí, tu gloria descenderá en favor de mi vida. Estoy decidiendo empezar a esperar de una manera distinta esta tarde.
Decirle a Dios lo que estás decidiendo. Si te sirve, yo a veces oro y le digo, Espíritu Santo, decirle a mi mente lo que Dios quiere escuchar. Pon en mi mente los pensamientos que fabriquen las palabras que Dios quiere escuchar, para que solo le diga a Dios lo que Dios quiere escuchar. Y te invito a hacerlo en este momento ahí en tu lugar.